Imagina por un momento que llegas a la fiesta más elegante de la ciudad, vestida con tu mejor atuendo, creyendo que finalmente serás vista, que finalmente importarás. Pero en lugar de ser recibida como invitada, te entregan un delantal sucio y te señalan una montaña interminable de platos grasientos. Así comenzó la noche más dolorosa y transformadora en la vida de Carolina Méndez, sin saber que cada lágrima derramada sobre esa porcelana manchada la acercaría a un destino que jamás imaginó posible. Carolina había recibido la invitación a la gala benéfica más exclusiva del año apenas 2 semanas atrás. El sobre de papel crema llegó a su modesto apartamento como un rayo de esperanza en medio de la tormenta que había sido su vida durante los últimos meses. Divorciada, con una hija de 8 años que mantener, trabajando doble turno en una cafetería del centro, Carolina veía en esa invitación algo más que un simple evento social. Era una oportunidad de recordar quién había sido antes de que la vida la golpeara, antes de que su matrimonio fracasara, antes de que sus sueños de ser diseñadora de interiores quedaran enterrados bajo facturas sin pagar y noches sin dormir. La noche de la gala, Carolina se puso el único vestido elegante que conservaba de tiempos mejores, un vestido azul marino que alguna vez le había hecho sentir hermosa. Se maquilló con cuidado, ocultando las ojeras que testimoniaban sus desvelos, y se convenció a sí misma de que merecía estar allí, aunque fuera solo por una noche. Su hija, Sofía, la despidió con un abrazo apretado y le dijo que parecía una princesa. Carolina quiso creerle, pero cuando llegó a la majestuosa mansión en las afueras de la ciudad, algo extraño sucedió. La coordinadora del evento, una mujer alta de mirada afilada llamada Verónica, la interceptó en la entrada de servicio antes de que pudiera siquiera llegar a la puerta principal. Con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, Verónica le informó que había habido un error, que la invitación que recibió era en realidad para ayudar en la cocina, no para asistir como invitada. Carolina intentó explicar, mostrar su invitación impresa, pero Verónica ya había decidido. Observó el vestido de Carolina, notó los zapatos que aunque limpios mostraban años de uso, y concluyó que una mujer así no podía ser más que personal de servicio. Con el corazón destrozado pero demasiado orgullosa para causar una escena, Carolina aceptó. Necesitaba el dinero que Verónica le ofreció por la noche de trabajo, aunque fuera una fracción de lo que costarían los zapatos de cualquier invitada verdadera. Así que se quitó su vestido azul, se puso el uniforme blanco que le entregaron, y entró a la cocina más grande y reluciente que había visto en su vida. Durante las siguientes horas, Carolina lavó platos hasta que sus manos se arrugaron y enrojecieron. Escuchaba la música de la orquesta filtrándose desde el salón principal, las risas de gente que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Cada plato que lavaba parecía burlarse de ella, recordándole lo lejos que había caído. Las otras empleadas de la cocina la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, preguntándose qué había hecho una mujer con su evidente educación para terminar allí, sumergiendo sus manos en agua jabonosa mientras afuera la élite de la ciudad brindaba con champán. Pero Carolina no se permitió llorar. No todavía. Trabajó con la misma dignidad que ponía en todo lo que hacía, porque su madre le había enseñado que el trabajo honesto nunca debía avergonzarla, sin importar cuál fuera. Lo que no sabía era que alguien la estaba observando. Desde las pantallas de seguridad en su oficina privada, Sebastián Romero, el dueño de la mansión y anfitrión de la gala, había notado algo inusual. Una mujer en la cocina que no parecía encajar, que se movía con una gracia que contrastaba con su uniforme, que mantenía la espalda recta incluso mientras realizaba la tarea más humilde. Sebastián, un empresario millonario de 42 años que había construido su imperio desde cero, tenía un don para leer a las personas. Y algo en Carolina le llamó la atención de inmediato. Hizo algunas llamadas, pidió a su asistente que investigara. 20 minutos después, tenía la verdad frente a él. Carolina Méndez, invitada legítima, arquitecta de interiores con un portafolio impresionante que había dejado su carrera para cuidar a su hija cuando su esposo la abandonó, reducida a lavar platos por el prejuicio y la crueldad de su coordinadora de eventos. Sebastián sintió una furia fría invadirlo, pero también algo más, una admiración por la mujer que continuaba trabajando con dignidad a pesar de la injusticia. A las 11 de la noche, cuando la gala alcanzaba su punto culminante, Sebastián hizo algo que nadie esperaba. Interrumpió la música, tomó el micrófono, y pidió a todos los presentes su atención. Los 300 invitados se quedaron en silencio, preguntándose qué anuncio haría el esquivo millonario que rara vez hablaba en público.
Luego, para sorpresa de todos, pidió que trajeran a Carolina de la cocina. Cuando ella apareció, confundida y aterrorizada, aún con su uniforme de empleada y las manos húmedas, el salón entero la observó. Carolina quería desaparecer, hundirse en el suelo de mármol. Pero entonces Sebastián comenzó a hablar. Contó a todos los presentes sobre el error que se había cometido, sobre cómo una invitada había sido rebajada a sirvienta por los prejuicios de alguien que juzgaba a las personas por la antigüedad de sus zapatos en lugar de por el contenido de su corazón. Habló de la dignidad con la que Carolina había trabajado, sin quejarse, sin causar problemas, simplemente haciendo lo mejor que podía con la situación que le habían dado. Y luego reveló algo más. Sebastián había revisado el portafolio de Carolina. Años atrás, ella había diseñado la renovación de un pequeño hotel boutique que él había visitado en sus comienzos, un espacio que lo había inspirado profundamente con su capacidad de hacer que un lugar modesto se sintiera como un palacio. Había intentado encontrar al diseñador entonces, pero Carolina ya había dejado la industria. Y ahora, el destino la había traído a su puerta. El salón quedó en completo silencio. Carolina sentía las lágrimas amenazando con desbordarse, pero esta vez no eran lágrimas de humillación sino de algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. Sebastián le ofreció algo increíble frente a todos. No solo una disculpa pública y la posibilidad de disfrutar de la gala como la invitada de honor que siempre debió ser, sino también una oportunidad profesional. Estaba a punto de inaugurar una nueva cadena de hoteles de lujo, y necesitaba a alguien con visión, con talento, con la capacidad de crear belleza incluso en las circunstancias más difíciles. Le ofreció liderar todo el proyecto de diseño, un contrato que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Pero más allá del dinero o la oportunidad, lo que realmente tocó el corazón de Carolina fue la manera en que Sebastián la veía. No como una mujer quebrantada, no como alguien a quien rescatar por lástima, sino como una profesional talentosa que merecía respeto y reconocimiento. La veía como ella había dejado de verse a sí misma. Verónica, la coordinadora que había causado todo esto, fue despedida esa misma noche. No por venganza, sino porque su incapacidad de ver el valor en las personas más allá de las apariencias externas la hacía inadecuada para representar los valores que Sebastián defendía. Los meses siguientes fueron transformadores. Carolina aceptó la oferta y se sumergió en el proyecto con una pasión que había olvidado que poseía. Trabajó junto a Sebastián, y en el proceso, descubrieron que compartían mucho más que una visión estética. Compartían valores, sueños, una historia de lucha y superación. Sebastián también había conocido la pobreza, también había sido juzgado y subestimado. También había tenido que levantarse una y otra vez. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó lentamente en algo más profundo. No fue un cuento de hadas instantáneo, sino algo real, construido sobre respeto mutuo, admiración y la comprensión de que ambos habían sobrevivido a sus propias tormentas. Sebastián no la salvó, y ella no lo completó. Se encontraron como dos personas enteras que elegían caminar juntas. Un año después de aquella noche humillante en la cocina, Carolina estaba de pie en la inauguración de su primer hotel diseñado, con Sofía a su lado y Sebastián tomando su mano. Los diseños habían recibido elogios internacionales. Había recuperado no solo su carrera sino su sentido de identidad y propósito. Pero lo más importante era la lección que Carolina llevaba ahora en su corazón. Aquella noche terrible en la cocina no había sido el final de su historia sino el comienzo de un nuevo capítulo. Las circunstancias más dolorosas a veces son las que nos colocan exactamente donde necesitamos estar. Su humillación la había llevado a la visibilidad, su momento más bajo la había elevado a alturas que nunca imaginó. Porque a veces, cuando la vida te pone a lavar platos cuando creías que ibas a bailar, no es para quebrarte sino para mostrarte de qué estás hecha realmente. Para recordarte que tu valor no depende de cómo te ven los demás, sino de cómo te levantas cuando te caes. Para enseñarte que la dignidad no viene del vestido que usas o la mesa donde te sientas, sino de la integridad con la que enfrentas cada momento, incluso los más oscuros. La historia de Carolina nos recuerda que nunca sabemos qué puertas se abrirán cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos, incluso en medio del dolor. Que la humildad no es humillación, que el trabajo honesto nunca degrada, y que las personas que nos juzgan por las apariencias revelan más sobre ellas mismas que sobre nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó tu propio valor o te inspiró a seguir adelante cuando todo parece perdido,
Déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Porque todos necesitamos recordar que nuestro capítulo más difícil podría ser exactamente la introducción a nuestra historia más hermosa. Tu momento de transformación está más cerca de lo que crees.